No lo hicieron, ni una sola llamada, mensaje ni disculpa. El día que debería haber estado adornado con rosas blancas y susurros de bendiciones se desplegó en cambio en silencio, de esos que te oprimen el pecho hasta que respirar se siente como un esfuerzo. Recuerdo estar de pie al borde del velo del pasillo, temblando con la brisa de Colorado y observando las filas de sillas plegables adornadas con luces de colores. Allí estaban, 3 asientos reservados con tarjetitas impecables, intactas. Mis padres, mi hermano, vacíos como siempre lo habían estado cuando más importaba. Me llamo Lana Hartley, tengo 34 años, soy capitana del ejército recién retirada. 10 años de uniforme, Afganistán, Irak, bases interminables donde el polvo se te pegaba a la piel y el sonido de los helicópteros te llenaba los sueños. Aprendí disciplina, valentía, el arte de caminar hacia el fuego sin pestañear. Pero nada, ni siquiera el combate. Me preparó para el campo de batalla de ese día de bodas, sonriendo para las fotos, mientras quienes me crearon elegían la ausencia al amor. El jardín era todo lo que había soñado. Las hileras de faroles brillaban contra el cielo que se desvanecía, las montañas esculpidas en la distancia como guardianes. Ethan, mi esposo, ahora esperaba con una sonrisa firme que me hacía sentir como en casa. Su familia me rodeaba como una manta cálida, su madre se secaba una lágrima de la mejilla, su padre ajustaba los gemelos de la manga de Ethan, su hermana, ajetreada con una lista de canciones que insistía en que haría bailar a todos. Su presencia debería haber bastado, pero el dolor es una sombra, te sigue incluso cuando brilla el sol. Mientras la música subía de volumen, yo avanzaba. Cada paso era una lucha entre la alegría y un dolor profundo. La ausencia de mis padres no fue una sorpresa. Habían dominado la negligencia hacía años. Pero en un rincón insensato de mi corazón se aferraba a la esperanza de que tal vez solo por esta vez aparecieran, si no por mí, al menos por los votos. La esperanza es cruel cuando se traiciona en público. Esas 3 sillas vacías se volvieron más ruidosas que las risas, más brillantes que las luces de cadena, más pesadas que el anillo que Ethan me puso en el dedo. Mantuve mi sonrisa firme. Los soldados aprendieron ese truco, la máscara que te pones para que nadie te vea sangrando. Y sin embargo, mientras el padre de Ethan alzaba su copa en la recepción, brindando por la familia para siempre, la palabra se retorcía en mi pecho. Familia, una palabra que había llevado como una armadura inapropiada toda mi vida. A mi alrededor había música, pastel enfriándose en mesas de madera, niños persiguiendo luciérnagas por el césped. En mi interior solo resonaba el silencio de mis padres, un silencio que había escuchado en cumpleaños, graduaciones, despliegues, y ahora el día de mi boda. Me apoyé en el hombro de Ethan, dejé que la risa de sus primos me inundara, y me prometí algo. Esta ausencia, este rechazo silencioso, no me definiría. Ya me había enfrentado al fuego antes, también podía enfrentar esto, pero en el fondo sabía que esa noche no era el final. Era el comienzo de una batalla que había librado toda mi vida contra la invisibilidad, contra el silencio, contra la mentira de que nunca era suficiente. Después de la boda, mientras las risas resonaban en el jardín y la familia de Ethan me abrazaba, mi mirada volvía una y otra vez a esas sillas vacías. No solo estuvieron ausentes esa noche, habían estado ausentes toda mi vida. El silencio en mi boda fue solo un eco de un silencio ensayado durante décadas. Al crecer en Denver, nuestra casa parecía un sueño cualquiera de clase media. 2 pisos, una canasta de baloncesto clavada sobre el garaje, un césped bien cuidado donde los vecinos saludaban al pasar. Desde fuera parecíamos un todo. Por dentro, todo giraba en torno a un solo nombre, Ryan. Mi hermano era el hijo en el universo familiar. Mi padre, Thomas, organizaba fines de semana enteros en torno a sus partidos de fútbol, organizando barbacoas cuando su equipo ganaba el campeonato y presumiendo con una cerveza en la mano. Ese es mi hijo. Mi madre, Evelyn, sonreía cada vez que alguien le preguntaba por sus hijos. Sus palabras, nítidas y orgullosas. Ryan acababa de entrar a la facultad de Derecho, y yo, la sombra que hacía que su luz pareciera más brillante. Cuando conseguí el papel principal en la obra de teatro del colegio, miré a través de las cortinas, observando a la multitud. El asiento que les reservé estaba vacío. El resplandor de las luces del escenario me cegaba para ocultar el dolor de su ausencia. Cuando gané un concurso estatal de oratoria, con una placa que aún olía a madera barnizada en la mano, corrí a casa con la esperanza de que encontrara un lugar en la repisa de la chimenea.
Evelyn apenas levantó la vista. Qué bien, cariño, antes de volver a ayudar a Ryan a estudiar para los exámenes. La placa acabó acumulando polvo en mi cómoda, mientras los trofeos de Ryan brillaban en la sala como reliquias sagradas. Pero no todos eran ciegos. Mi abuela Margaret tenía ojos que atravesaban la farsa. Se sentaba conmigo en el columpio del porche, con las manos curtidas pero firmes, presionando un cuaderno de cuero en mis palmas. «Escríbelo todo, Lana», susurraba. «Escribe tu propia vida antes de que la borren». Ese cuaderno se convirtió en mi refugio. Lo llené de bocetos de obras que nunca representé, palabras que deseaba poder decir en voz alta y anécdotas donde finalmente me vieron. Incluso ahora, décadas después, aún siento el peso de ese cuaderno. Fue el primer lugar donde no fui invisible. Y quizás sin saberlo, la abuela Margaret me dio el arma que algún día usaría para contar mi historia cuando todos los demás me hubieran dado la espalda. Ese cuaderno de cuero de la abuela Margaret me acompañó durante toda la preparatoria, pero para cuando llegó la graduación, supe que las palabras por sí solas no me salvarían. La casa en Denver se había convertido en un escenario donde interpretaba el papel de la hija invisible y necesitaba una salida. Así que elegí el camino que nadie esperaba. Me alisté en el ejército. Recuerdo el día que me fui. Mis padres se quedaron rígidos junto a la puerta. Ryan revisaba su teléfono. Evelyn se preocupaba por sus solicitudes de ingreso a la universidad. Thomas se las arreglaba para conseguir un apartamento. Cuídate como si fuera al supermercado, no al campamento militar. No preguntaron por qué. No preguntaron nada. Llevé mi mochila por la entrada, con el cuaderno entre mis uniformes, como si la abuela misma marchara a mi lado. El ejército era brutal y purificador a la vez. Las carreras a las 5 de la mañana que te dejaban los pulmones en carne viva, los ejercicios interminables que te dejaban los músculos temblando, los sargentos ladrando hasta que te zumbaban los oídos. Todo eso me despojó por completo y me reconstruyó como un hombre duro como el acero. Por primera vez la invisibilidad no era una opción. En formación uno se mantenía hombro con hombro. O se presentaba o se rompía, y yo me negué a romper. Para mi tercer año había ganado medallas que jamás pensé que mi nombre alcanzaría. En Kandahar saqué a 2 soldados de un Humvee segundos antes de que estallara en llamas. La unidad empezó a llamarme Capitán de Hierro, un nombre que nunca pedí, pero que llevaba en secreto como una armadura. Envié fotos, cartas a casa cuidadosamente dobladas con palabras que ansiaba que leyeran. Pasaron las semanas, a veces meses. Las respuestas nunca llegaron, o si llegaron, fueron tenues como el humo. Cuídense, estamos muy ocupados, siempre ocupados. Pero donde una familia me falló, otra se formó silenciosamente. El teniente coronel Harris, mi oficial al mando, era brusco y exigente, pero a puerta cerrada hacía preguntas que nadie más había hecho. ¿Duermes? ¿Comes? ¿Aguantas? Una vez, después de una misión agotadora, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Hartley, me recuerdas a mi hija. No dejes que el silencio de casa te engañe, aquí importas». Sus palabras calaron más hondo que cualquier carta que mis padres jamás escribieron. En retrospectiva, el ejército no fue solo mi escape, fue mi renacimiento. Me uní para huir del olvido, pero en cambio encontré la prueba de que podía ser más que olvidado. Ese cuaderno guardado en mi baúl empezó a llenarse con una historia diferente, no de ser ignorado, sino de volverme inquebrantable. El ejército me había forjado como acero, pero el acero no está hecho para quedarse enterrado en un baúl. Al terminar mi servicio, volví a la vida civil cargando metales en una caja y cicatrices invisibles. Durante un tiempo, el silencio de mis padres aún resonaba, pero había aprendido que el silencio podía reutilizarse, convertirse en combustible. Así que construí algo nuevo a partir de él. Fundé Valor Media en un pequeño estudio en Denver, armado únicamente con una cámara de segunda mano, una computadora portátil y la disciplina que el ejército me había inculcado. Mi visión era simple: cuenta historias que importan, historias de veteranos adaptándose a la vida civil, de familias, de esperas en aeropuertos, de gente común que lleva cargas invisibles. Al principio solo me quedaba despierto hasta la medianoche editando hasta que me ardían los ojos, pero la gente empezó a darse cuenta. Una organización local sin fines de lucro encargó un cortometraje. Luego, un contratista de defensa pidió videos de capacitación. En 3 años me llegaron contratos por un valor que jamás soñé. Y Valor Media tenía una oficina en el centro,
con paredes de cristal que daban a una ciudad que antes parecía una jaula. El dinero nunca alivió el dolor de no ser visto por mi familia, pero me demostró que podía vivir sin ellos. Me entregué por completo al trabajo, cumpliendo plazos, creando campañas y viendo cómo la empresa ascendía a millones. El éxito fue clamoroso. El silencio de mis padres se hizo aún más sonoro, y entonces, en medio de ese torbellino, apareció Ethan Walker. Lo conocí en una cafetería cerca de la oficina. Mi portátil tenía las grabaciones dispersas por la línea de tiempo. Él estaba de pie en la fila delante de mí, con las mangas de su camisa de franela enrolladas y un cuaderno de bocetos bajo el brazo. Era ingeniero mecánico, el tipo de hombre que resolvía problemas con discreción y poseía firmeza, como otros hombres poseían arrogancia. Hablábamos primero de cosas pequeñas, el café del invierno de Colorado, demasiado flojo para importar, el bullicio de la vida urbana, pero la conversación se desarrollaba fácilmente en ámbitos más profundos, lo que significaba construir algo con tus propias manos, cómo persiste la soledad incluso en habitaciones abarrotadas. No se inmutó cuando le hablé de despliegues militares ni del silencio de mi familia, simplemente escuchó con firmeza. Un año después, junto al resplandor de un lago en las rocosas, Ethan se arrodilló, sosteniendo un sencillo anillo. El aire era tenue, las montañas interminables. Lana, dijo con voz tranquila pero firme, eres mi hogar. ¿Te casarías conmigo? Por primera vez en mi vida no lo dudé. Dije que sí. Cuando Ethan me puso el anillo en el dedo junto al lago, pensé, quizás, solo quizás, ese vacío interior por fin pueda aquietarse. Planear la boda se convirtió en una suave confusión de listas de verificación y charlas nocturnas. Las luces de cadena que pedí por internet eran un jardín escondido bajo los amigos de Rocky de mi unidad, que prometían volar. La familia de Ethan nos envolvió como un escudo, un presente vivo y ansioso. Por una vez, me permití creer que podría sentirme completo, pero la esperanza tiene la cruel costumbre de quedarse colgando justo el tiempo suficiente para romperse. Llamé a mis padres para darles la fecha, con voz firme, aunque sentía una opresión en el pecho. Mi madre, Evelyn, contestó. Podía oír la risa de Ryan de fondo. Bueno, inténtalo, Lana, dijo con tono cortante. La campaña de tu hermano nos está consumiendo. ¿Entiendes? Campaña. Esa era su palabra para la ausencia, por priorizar el ascenso de Ryan sobre mi vida una vez más. Colgó antes de que pudiera preguntarles si siquiera confirmarían su asistencia. El día llegó de todos modos. El jardín brillaba bajo las hileras de faroles. Los violines inundaban el aire de la montaña, y mis compañeros de armas, hombres y mujeres que habían derramado sangre a mi lado, estaban de pie con uniformes de gala, con una presencia imponente y orgullosa. Los padres de Ethan sonreían radiantes al final del pasillo. Los niños hacían girar bengalas. Para todos los demás era alegría. Para mí, la inevitable fila de sillas con sus nombres en tarjetas impecables, intactas, vacías, condenatorias. Seguí adelante de todos modos. Mi sonrisa me ayudó a mantener las manos firmes sobre las de Ethan. Los soldados saben cómo disimular las heridas. Aprendes a mantenerte erguido, incluso cuando te desangras. Pero al pronunciar los votos, una parte de mí se quebró. No me sorprendió su ausencia. Ninguna parte de mí esperaba otra cosa, pero la traición quema incluso cuando es familiar. Después de la ceremonia, el padre de Ethan brindó. Por la familia, dijo, y las palabras me calaron hondo. Mi propia sangre había elegido el silencio otra vez. Esta vez, con la excusa de la política, pensé en la abuela Margaret, ya desaparecida, la única Hartley que me había visto. Habría estado allí, en primera fila, aplaudiendo con tanta fuerza que llenaría el vacío. Sin ella, no quedaba nadie a mi lado. Sonreí mientras las bengalas iluminaban el cielo nocturno, pero en mi interior estaba sola con el eco de 3 sillas vacías. Pasó un año después de la boda, y la vida con Ethan se convirtió en algo estable, casi tierno. Los domingos por la mañana significaban café en el porche. Las tardes, risas con cenas quemadas y pequeñas victorias en valor media. Su familia se convirtió en la mía en todo lo que importaba. Llamadas, mensajes de texto, bromas dominicales solo para preguntarme cómo había ido el día. Sin embargo, por muy llena que estuviera la mesa, las sillas vacías de mi propia sangre nunca desaparecieron por completo de mi mente. Cuando se cerró el acuerdo con una empresa de defensa nacional, me permití un capricho, un Tesla a cuadros azul cobalto,
brillante como un fragmento del futuro, cayó en nuestra entrada. Ethan me tomó una foto apoyada contra el capó, mientras la luz del sol se reflejaba en la pintura. Lo publiqué en Facebook. No para ellos, ni para nadie en realidad, solo para marcar un hito. Durante una semana, el silencio se mantuvo intacto. Entonces sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz era cortante y formal, como si leyera un guión. Lana, necesitamos una reunión familiar mañana en casa. No me preguntó cómo estaba. No mencionó la boda a la que se había saltado ni los votos que había ignorado. Mañana solo en casa. Sentado en el Tesla después de colgar, el zumbido de la batería se desvanecía en el silencio. Mis dedos se apretaron alrededor del volante hasta que mis nudillos palidecieron. Una reunión familiar después de años de nada, sin cumpleaños, sin aniversarios, sin llamadas al volver de los despliegues. Y ahora, de repente, con urgencia, Ethan me encontró allí, todavía en la entrada, todavía agarrando el volante como si fuera a conducir eternamente y no mirar atrás. Se apoyó en la puerta abierta, con la mirada fija. ¿Sabes por qué llaman?, dijo en voz baja. No es a ti a quien quieren, es el dinero. Tragué saliva, seca como la arena. No se equivocaba. El Tesla había sido una chispa, una señal que no podían ignorar, ni amor ni orgullo, signos de dólar. Durante un largo instante pensé en ignorar la llamada o en bloquear el número de una vez por todas, pero el silencio había sido su arma toda mi vida. Quizás era hora de responder con algo más fuerte. Me temblaba la mano al pulsar el encendido. El coche cobró vida, silencioso, potente. Yo también. Mañana me enfrentaría a ellos una última vez. A la tarde siguiente conduje hasta Denver, con el Tesla zumbando contra el asfalto como una tormenta contenida bajo el capó. Las calles por las que había paseado en bicicleta de niña pasaban ante mi ventana, cada una cargada de fantasmas. Fiestas de cumpleaños que nunca se celebraron, obras de teatro con butacas vacías. Al llegar a la entrada familiar, sentía una opresión en el pecho con una mezcla de miedo y furia. La casa parecía la misma, pero para mí era un museo de la ausencia. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a café y el murmullo de voces. Mi padre, Thomas, permanecía rígido junto a la repisa de la chimenea. Mi madre, Evelyn, se ocupaba de las tazas en la mesa como si fingir cortesía pudiera disimular años de silencio. En el sofá, Ryan se relajaba con su teléfono, su esposa Melissa a su lado, con la mirada penetrante y evaluadora de su abogado. Levantaron la vista cuando entré, pero nadie se acercó al abrazarme. Ryan fue el primero en hablar, con un tono seco y serio. «Te ha ido bien, Lana. Todos han visto el coche. Es hora de que des un paso al frente por la familia». Se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. «Estamos ahogados en deudas. La matrícula de Emma y Jack está a la vuelta de la esquina. Puedes ayudar. Deberías ayudar». No dije nada. Apreté las manos sobre el regazo. Entonces Thomas añadió su voz monótona. «Ensayamos sacrificios familiares el uno por el otro. Así funciona». Algo dentro de mí se quebró. Mi respiración se apagó. Casi una risa, pero sin humor. Familia. La palabra me cortó la boca como un cristal. ¿Dónde estaba la familia cuando caminaba por el pasillo y tus sillas estaban vacías? Cuando me subí a un escenario con adoquines, prendiéndole medallas al uniforme y enviando fotos a casa que nadie contestaba. De niña te rogaba que vinieras a una obra, a un concurso, a un cumpleaños, y siempre estabas demasiado ocupada con Ryan. La habitación se quedó en silencio. Melissa se removió incómoda. Ryan puso los ojos en blanco con desdén. «No seas dramática», murmuró. «¿Dramática?». Mi voz se alzó firme pero aguda. Sangré por este país, rescaté soldados del fuego, me llamaban capitana de hierro, y sin embargo, en esta casa nunca era suficiente. Ni como hija, ni como soldado, ni como mujer parada sola ante su altar de bodas. El silencio que siguió no fue vacío esta vez. Era sofocante, tan denso que me ahogaba. El silencio me oprimía el pecho, pesado, sofocante. Lo dejé colgado un momento, luego metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. Los bordes de cuero rozaron mis dedos como un arma que llevaba años esperando desenvainar. La puse sobre la mesa, deslizando los papeles hacia Ryan, Melissa y mis padres. «Estos», dije con voz tranquila y firme, «son los comunicados de prensa que salieron esta mañana». Se inclinaron hacia adelante. Evelyn frunció el ceño. Thomas se ajustó las gafas. Ryan cogió la primera página. Su rostro palideció y luego se sonrojó. «¿Donaste?».
Se le quebró la voz. Sí, dije, $12 millones para un fondo de becas para los hijos de veteranos caídos. Niños que nunca tendrán padres en sus graduaciones, que nunca verán a sus padres o madres aplaudirlos en las gradas. Niños que merecen que alguien aparezca. La sala estalló. Ryan dio un puñetazo en la mesa. Ese dinero podría haberles dado la vida a Emma y Jack. El rostro de Thomas se puso rojo como la sangre. Los labios de Evelyn temblaban como si buscara las palabras. Cualquier palabra que pudiera convertirme de nuevo en la hija que habían ignorado. Enderecé la silla, rozando el suelo. Mi voz no vaciló. Ya no soy tu sombra. No te debo mi silencio, ni mi dinero, ni mi vida. Elegiste la ausencia. Yo elegí construir algo a partir de ella, y ahora he elegido darlo donde importa. Melissa bajó la mirada hacia sus manos. El abogado se las quitó dejando solo incomodidad. Ryan murmuró, «¡Egoísta!», en voz baja. «¿Egoísta?», dije, «un filo afilado que se abre paso». Pasé años rogando por migajas de tu atención. Sangré por una bandera que nunca saludaste. Me casé sin ti en la habitación y aún así quieres más, pero ya no puedo más. Ya no puedes escribir mi historia. Dejé la carpeta donde estaba, sus ojos recorriendo los titulares en negrita. Excapitán del ejército dona millones a familias de veteranos. Entonces giré mis botas, resonando contra la madera a cada paso, desprendiéndome de años de peso. Afuera, el aire de Colorado me recibió como un bautismo. Ethan me esperaba junto al coche. Más tarde, nos quedamos juntos en una cresta con vistas al viento de las rocosas, tirando de mi bufanda. El horizonte infinito de la familia, me di cuenta, no es de sangre, son los que nunca se van. Si esta historia te conmovió profundamente, me encantaría saber qué opinas. ¿Desde dónde la ves? Comparte tus sentimientos y tu ciudad o país en los comentarios. Leo todas. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte a Relative Tension y formar parte de esta comunidad. Tu voz, tu presencia realmente importa.